Mi hermano, quiero empezar con una pregunta y es la siguiente. ¿Te has sentido alguna vez deprimido? Yo esperaba que alguno dijera, no, vamos bien. ¿Has sentido en algún momento de tu vida, por una situación que estés pasando, te sientes tan mal, tan triste, que es como si Dios no estuviera? Sabes que está ahí, está al alcance de tus oraciones. Sabes que su espíritu, que eres creyente, mora en ti, pero en tu experiencia y como estás viviendo el proceso y el dolor por el que estás pasando, es como si Dios estuviese muy lejos de ti. Y uno podría preguntarse muchas cosas. Primero, ¿puede un cristiano sentirse de esa manera? Yo creo que esa la respondieron ya ustedes. Pero hay otra segunda pregunta. ¿Cómo lidia un hijo de Dios o cómo enfrenta el pasar por un proceso en su vida de tristeza, de dolor, que lo lleve a un estado como este, a un estado de profundo desaliento, de profundo dolor en el cual no percibe cómo siente a Dios en su vida? Y yo quiero responder esa pregunta a la luz de este salmo esta mañana, pero no la quiero responder al inicio, quiero responderla al final. Así que los adolescentes van a esperar al final para tomar la enseñanza del salmo, porque no la voy a dar ahora. La voy a dar al final, porque creo que el salmista lo que quiero es que recordamos el salmo para que él nos vaya guiando para al final poder responder la pregunta. Y quiero dejar algunas cosas claras del inicio. Voy a decir siempre salmo y no los salmos, porque estos dos salmos al parecer son un solo salmo. Manuscritos antiguos lo tienen como un solo salmo, se han encontrado con manuscritos donde está como un solo salmo, y si usted se da cuenta, la terminación, como ellos terminan, es semejante. Y esa misma terminación es la que nos va a marcar lo que son las estrofas del salmo. Este salmo se divide en 3 estrofas que terminan de la misma manera los 3. Así que para los que han estado en el estudio de cómo se dividen los salmos, las estrofas y demás, ahí tienen una manera en la cual pueden guiarse. Nos vamos a estar guiando en esta mañana. Y vamos a ver al salmista como alguien que ha pasado por este proceso, y como los animados, ustedes saben que cuando alguien se va a adentrar en un lugar que otros no conocen, van dejando como migas y pistas por el camino. Vamos a intentar seguir las pistas que nos dejó el salmista en este salmo, para nosotros al final poder, como mismo lo vio él, como mismo llegó él al final de su proceso, nosotros también saber cómo nosotros en nuestra vida diaria, en nuestras luchas y en nuestra depresión, en nuestro desaliento, podemos también o podemos lidiar con esa situación. Así que vamos a la primera de las migas que nos ha dejado el salmista. La primera estrofa de este salmo, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y lo que nosotros vemos ahí en esta primera parte es una mirada al interior. Una mirada al interior. El salmista en estos primeros versículos está mirando su propio corazón, está mirando su propia situación, a lo que él está enfrentando, y él comienza con unas palabras muy conocidas. De hecho, algunos dicen que este salmo es tan conocido como el famoso Salmo 23 por la cristiandad. Y una de las razones de estas palabras que son muy conocidas por el pueblo de Dios: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él está expresando un clamor, una necesidad, un deseo por Dios. Y en el lenguaje poético, como hemos estado diciendo todo este tiempo, usa la imagen de un ciervo bramando. ¿Ustedes han visto alguna vez un ciervo bramando? Yo lo hice. Para estudiar el salmo, yo quería entender cómo se sentía el salmista, así que fui a YouTube en este tiempo de tecnología muy fácil y puse ciervo bramando. Y es un sonido profundo, aunque no necesariamente el ciervo tenga dolor ni esté sufriendo, pero el sonido evoca un sonido así como profundo desde lo interior, de clamor, de angustia, y creo, y lo busqué para eso mismo, para decir, bueno, el salmista en este momento de su vida, ¿cómo se está sintiendo él? Que él ve en este clamor, en este sonido de este animal, una imagen, una ilustración de lo que le está pasando. Su alma, su ser interior está
profundamente angustiado y necesitado de Dios, como ese siervo, como ese sonido que brama, como esa voz profunda interna, dice, así está mi alma tiene sed de Dios, anhelo por Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Qué estaba pasando el salmista? ¿Cuál era su situación? Nosotros no podemos decir 100% qué era lo que estaba pasando él, pero por sus palabras podemos hacernos alguna idea de la experiencia que estaba viviendo. Él dice varias cosas. Primero, por el versículo 2, entendemos que estaba o se sentía lejos de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Eso nos da un indicio de que en su experiencia o como él se está sintiendo, él no está viendo a Dios cerca de su vida. O no se está viendo a él cerca de Dios. Dios está cerca. Él es omnipresente. Está al alcance de una oración porque él mismo ora en el Salmo. Pero él no lo siente cerca. ¿Por qué? ¿Por qué no lo siente cerca? Bueno, vamos a seguir. Dice en el versículo 3 que estaba angustiado y estaba asediado por incrédulos. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Una persona que está sufriendo y que su sufrimiento y su dolor es constante. Dice día y noche. Y lo compara con el alimento. Mis lágrimas como mi pan, lo que me sostiene. O sea, estoy en una profunda angustia, en un profundo llanto que es constante. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Los de afuera están viendo en su experiencia, en la manera que se está sintiendo, como lo están viendo desamparado, dicen, bueno, ¿dónde está tu Dios ahora? Dice en el versículo 3, además, que él añoraba, o sea, sigue diciendo en el versículo más adelante, el 4, dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él está anhelando y extrañando el servicio que él brindaba dentro del templo. Esto, si se dan cuenta cómo empieza el Salmo, dice al músico principal, más de los hijos de Coré. Y no se sabe si es que lo escribieron los hijos de Coré o que es dedicado a los hijos de Coré. Algunos dicen, es que lo escribieron los hijos de Coré, y otros, que lo escribió David, pero es dedicado a ellos como... ¿Quiénes eran esta gente? Si usted va al Antiguo Testamento, hay una familia que se llamaba la familia de los Coré, ¿verdad? Que eran líderes en el pueblo de Israel, que fueron juzgados, en el libro de Números dice que fueron juzgados porque juzgaron a Moisés, a Aarón, y Dios los castigó, pero al parecer, esta parte de esta familia siguió dentro del pueblo y eran parte de los líderes, de aquellos que conducían, que servían en el templo. La idea, o lo que nos deja ver el Salmo, que de alguna manera ellos tenían una función de guiar al pueblo. Dice, yo me acuerdo de estas cosas, de cómo yo conducía al pueblo. Y eso nos dice algo, él no está cerca de Israel. Cuando él escribe esto, ellos no están precisamente en Israel. Y eso es una evidencia bastante clara de que quizás estaba exiliado. Así que es muy probable que la razón por la cual el salmista está sintiéndose como él se siente, la razón por la que él entiende que Dios lo ha abandonado, es porque está en el exilio, producto del pecado, porque Israel era exiliado. ¿Por qué cosa era? Por el pecado, ¿verdad? Y entonces ahora, desde este punto, él está mirando su vida, su dolor, su sufrimiento, y los enemigos constantemente, aquellos que lo llevan cautivo burlándose. ¿Y ahora dónde está tu Dios? Lo cual era muy común, porque en la antigüedad, cuando una nación conquistaba a otra, lo primero que hacía era burlarse de los dioses de esa nación. Y es muy probable que estos enemigos le están diciendo, ¿dónde está el Dios tuyo ahora si estás aquí? Hermano, él estaba lejos de Jerusalén, él estaba exiliado probablemente, él estaba asediado por el enemigo y él estaba angustiado, profundamente angustiado por la situación que estaba experimentando. ¿Sabe? Yo conozco personas, y usted seguro también las conoce, y quizás también usted sea una de esas personas, que tiene familia alrededor, personas, seres queridos a su alrededor, que sabe que están ahí, y usted puede hablar con ellos constantemente, pero que en la práctica usted siente que está solo. Y a veces tú conversas con una persona así y dices, yo estoy solo, o yo estoy sola. Pero ¿cómo que estás solo si tienes? No, yo estoy solo porque yo, cuando estoy sufriendo,
Cuando en los momentos difíciles de mi vida, yo a esas personas que están alrededor mío y que me rodean, nunca puedo contar con ellos. Es como si nunca estuvieran. No hay una mano en mi hombro, no hay una palabra de consuelo, no hay un apoyo. Desde el punto de vista espiritual, y no es lo mismo porque Dios sí siempre está con nosotros, y Dios sí se preocupa por nosotros, y Dios sí tiene cuidado de nosotros, pero un creyente puede llegar al punto en su vida que su dolor sea tan grande que aunque sabe que Dios está ahí, no lo siente. Siente que Dios le ha abandonado, que Dios le ha dejado en lo profundo de su situación. ¿Te has sentido así desde el punto de vista espiritual? ¿Has pasado por momentos en los que no ves salida? ¿Estás triste? ¿En los que el dolor, el llanto es tu pan de día y de noche? Donde incluso a veces creyentes te dicen, pero tú no eres creyente, ¿por qué estás así? Gózate, alégrate en el Señor. No puede estar, como decía Iván ahorita lindo, no puede estar triste el corazón que tiene a Dios. Alégrate, deja esa tristeza. Pero solo tú sabes lo que está pasando. Es fácil para alguien decir no estés triste, es fácil para alguien decir ¿por qué estás tan angustiado cuando no está pasando por lo que tú estás pasando? Por tu dolor, por tu sufrimiento, por tu tristeza. Hermano, eso le pasa a los creyentes. Y si algo puedes aprender de este salmo, al contrario de lo que alguien pueda decir por ahí, es que los creyentes son los únicos que pasan por esto, porque el incrédulo sí sufre, por supuesto, pero él no siente que Dios lo ha abandonado porque ni siquiera confía y cree en Dios. El hecho de que te sientas triste, el hecho de que experimentes que Dios te ha abandonado, el hecho de que tu alma esté anhelando y deseando y sedienta de Dios, es una muestra de que tú eres un hijo de Dios. Porque el incrédulo sí tiene sed de las cosas de Dios. A cualquiera le gustan las bendiciones de Dios, a cualquiera. Pero la sed de Dios, el hambre por Dios, el anhelo de Dios solamente está en un corazón que ha sido regenerado por Dios. Entonces, en esta primera parte, en esta mirada interna que el salmista hace a su corazón, vamos a quedarnos con dos cosas. Primero, que esto nos pasa y nos puede pasar. Y si no te ha pasado, te va a pasar. Si nunca te has sentido así, algún día te vas a sentir así. Porque no está en nosotros. Porque no controlamos la vida. Porque no controlamos cuándo vamos a perder un ser querido. Porque no controlamos cuándo va a llegar quizás una enfermedad a nuestra vida, porque no controlamos cómo van las cosas que van a suceder a nuestro alrededor. No somos los dueños de nuestro destino. Nuestra vida está en las manos de un Dios soberano. No controlamos las circunstancias. Y si tú no te has sentido nunca así, en algún momento te vas a sentir. Y lo que yo creo que te queda en esta parte, no te sientas, no añadas al dolor y al sufrimiento que puede ocurrir en tu vida el otro dolor de pensar que no eres cristiano porque estés sufriendo. Y porque te sientas mal o porque estés deprimido. Pero lo segundo que quiero que te lleves de esta primera parte es que no es saludable quedarnos en ese punto. No es saludable quedarnos metidos en el dolor, regodeándonos en el dolor, revolcándonos en el sufrimiento. Eso no conduce a ningún lugar. Creemos que la depresión no es una maldición, que la depresión no es un castigo. Creemos que es normal deprimirse. Si entiendes la depresión en su sentido básico, es un estado de profunda tristeza, pero que puede pasar cualquier persona. Pero entendemos también que una depresión prolongada y profunda puede llevar al ser humano a otros límites. Entonces, si nosotros pasamos un momento de nuestra vida por una circunstancia de desaliento profunda y nosotros nos quedamos ahí, nosotros podemos llegar a un punto bastante crítico en nuestra vida. No es saludable. Por supuesto, hay depresiones que no son desde el punto de vista espiritual y tienen que ver con la parte médica. Pero eso no es el tema del salmo. Usted primero usted busca ayuda y le van a ayudar o le van a indicar dónde está específicamente su problema. El punto del salmo es, o el punto de lo que estamos viendo nosotros es que si te sientes así, no te quedes ahí. Y el salmista es lo que hace. El salmista no se queda ahí. En la primera estrofa él hace una mirada a su interior
Pero en la segunda estrofa, en la segunda amiguita que nos va dejando en el camino de su depresión y su dolor, entonces eleva su mirada al Señor. En los versículos 6 al 11, él mira entonces al Señor. Mira cómo él dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Note cómo él continúa expresando su dolor, su abatimiento, su sufrimiento. Mi alma está abatida en mí. Me voy a quedar así, me voy a seguir abatiendo, voy a seguir triste y voy a seguir mirando mi dolor. ¿Qué dice? Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas del monte de Misar, desde este lugar lejano donde estoy, desde aquí, desde este lugar donde la gente me acusa, donde estoy sufriendo, donde la estoy pasando, yo me voy a acordar de ti. Voy a traerte a mi mente, voy a traerte a mi corazón, voy a poner mi mirada más allá. Estoy sufriendo, sí, mira cómo lo expresa. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Como decimos los cuadros, he pasado al mar por el fondo. Es duro, sí, pero voy a acordarme de ti. Y mira cómo desde el momento en que el salmista comienza a mirar al Señor, su manera de ver su propia situación comienza a cambiar. Míralo en el mismo salmo. Pero de día, versículo 8, mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Día y noche, dos imágenes poéticas que reflejan la una, el momento duro, la noche, el momento de tristeza, el momento de angustia, el día, el momento en el que toda tiniebla pasa, el momento en el que se aclara todo, en el momento en que la situación pues ya no está. Y dice el salmista, de día él va a mandar su misericordia. Va a haber un día, la noche no va a ser eterna, va a haber un día, va a haber un momento en que esto va a pasar y Dios va a mandar su misericordia. Él es misericordioso. Y dice, pero de noche, fíjate que de noche él no se queda esperando el día. Dice, de noche, ¿qué es lo que está con él? Su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. En el momento en el que el día no ha llegado, en que la misericordia de Dios no se ha manifestado en su vida, dice, de noche, ¿qué está ahí? Cántico y la oración. Él está alabando, él está orando, él está buscando el rostro del Señor mientras está pasando por el momento en el que él está sufriendo. Tu lenguaje cambia, diré a Dios, roca mía, refugio, seguridad. La roca es un símbolo, una imagen de seguridad, de fortaleza, de refugio. ¿Por qué te has olvidado de mí? Cuando yo comencé en la vida cristiana, a mí me enseñaron que a Dios no se le preguntaba por qué, sino para qué. Y yo sé que ustedes se acuerdan porque eso es común. Parece que alguien lo escribió en un libro, vaya usted a saber, la cristiandad lo tomó y entonces, como nos pasa siempre, lo soltamos todo sin analizar. Y con el tiempo, y los hermanos de la clase de congregados saben que se lo he dicho varias veces ahí. Y bueno, me vieron hoy que dije, depende. ¿Recuerdan que lo dije hoy como el pastor Iván? Depende. He aprendido a que todo en la vida depende y tengo que preguntar por qué. Porque si alguien dice por qué, en un sentido de juzgar a Dios, de decirle, tú no tienes derecho, ¿por qué tú me tienes así? En un sentido, en un espíritu de yo tengo derecho a estar mejor, a estar diferente, no me juzgues o no me trates de esta manera. En ese sentido, nadie debería preguntarle a Dios por qué, porque Él es soberano. Pero hay otro sentido. Y hay quienes preguntan por qué, no juzgando a Dios, sino una expresión natural del dolor que están sintiendo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? No es una petición, no quiero que me des una razón, no quiero que me des una explicación, solamente te estoy expresando mi dolor. ¿Por qué? Me siento triste, me siento abandonado, me siento mal. ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Ese es otro por qué. Y nosotros no podemos ser absolutos en la vida. Nosotros tenemos que abrir el corazón al Señor. Y si algo aprendemos del salmista,
es que no está mal que tú abras el corazón y le digas al Señor, estoy mal. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Claro, él también se hace preguntas a sí mismo. ¿Por qué andaré yo enlutado? Y él se lo está preguntando a él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar enlutado? ¿Por qué voy a estar triste frente al enemigo? Ellos siguen diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a estar de esa manera? Hermano, en medio de nuestra angustia, nosotros necesitamos mirar al Señor. Y en esta segunda parte del Salmo, en esta segunda estrofa, lo que Él nos está dejando ver es que la respuesta no es quedarte mirando, contemplando, rodeándote de esa misma depresión, de ese mismo dolor, sino que tienes que poner tu mirada en el Señor, en un Dios que es misericordioso, que es bueno, que no te va a abandonar, que está con nosotros. Y si eso lo decía el salmista, con la poca luz que tenía, ¿cuánto más nosotros con toda la luz que tenemos hoy? Con la certeza que nos da la Escritura de que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará comer todas las cosas? Nosotros no dudamos del amor de Dios, porque lo vemos en la entrega de su Hijo en la cruz por nosotros. No hay manera de dudar de eso. Tenemos más luz, conocemos hoy más del carácter de Dios, de un Dios bueno, que es misericordioso, que es santo, que es justo, que es poderoso, que tiene propósito. Entonces, mira al Señor. Alaba al Señor. En términos prácticos, te estás sintiendo mal, deprimido, angustiado. No tengo deseo de alabar, no importa, alaba. Pon una memoria, un disco, no sé, el DVD. Oye, canto saludable. Con letra bíblica, porque los otros te van a empeorar. Canto saludable. Alaba al Señor, cántale. Ora al Señor. Pastor, pero no tengo nada que decirle. Dile eso mismo, dile, Señor, no tengo nada que decirte. Estoy tan mal y me siento tan mal que no tengo nada que decirte, pero ya se lo estás diciendo. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. Y vamos a la tercera miga que nos da el salmista en el 43, todo el 43. Él tiene una mirada a su interior, él después mira al Señor. ¿Y cómo termina entonces el Salmo 43? Entonces ya volcándose en una oración de confianza al Señor. Ya todo este Salmo 43 está entendiendo, está de alguna manera ampliando esta oración, y es una oración confiada, donde ya él pasa del desánimo, del desaliento a la esperanza. Es un hombre que sigue angustiado, es un hombre que su problema no se ha solucionado, pero ahora tiene esperanza. Él ahora dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, tú eres mi juez, esta es mi situación, júzgame tú y defiende tú mi causa, sé tú mi juez, mi abogado, todo. En la situación que estoy pasando, líbrame de gente impía, del hombre engañoso y inicuo, pues tú eres mi Dios, el Dios de mi fortaleza. Noten cómo la angustia sigue. ¿Por qué te has desechado? ¿Por qué andaré enlutado? Esa mezcla, hermano, porque es así la vida. La vida es así. Pasamos del dolor, de la tristeza, a la esperanza. Estamos ahí, el dolor está, pero mi corazón está esperanzado, está confiado. Envía tu luz y tu verdad, y estas me guiarán. La luz y la verdad, dos figuras de guianza. ¿Qué hace la luz en lo oscuro? ¿Qué hace la luz en lo oscuro? Te guía, ¿verdad? Te ilumina, te muestra el camino. Por eso la Biblia dice que la palabra es como lámpara a mis pies, porque nos ilumina. Y la verdad, ¿qué es lo que hace también? Te guía. La verdad te guía. La mentira te descarría, te aparta, la verdad te guía. Entonces, él está pidiendo al Señor, Señor, dame tú la salida, muéstrame el camino, dame tú la solución. Dice, me conducirán a tu santo monte, a tu morada. Recuerden que para el salmista su conflicto se solucionaba ¿cómo? Regresando a Jerusalén una vez más, que el pueblo volviese otra vez a Jerusalén, donde estaba el templo, la presencia de Dios. Mientras él estuviese allí, para él las cosas estaban mal, porque allí era donde estaba la presencia de Dios, y mientras él no viera que Dios lo sacara de ese lugar, él no iba a ver que las cosas estuviesen solucionadas.
Por supuesto que para nosotros se implica otra cosa, porque nosotros no necesitamos ir ni a Jerusalén, ni a Habana 24, ni a ningún lado, porque el Señor está con nosotros todo el tiempo. ¿Verdad? Dice, entraré. Esto es una expresión de confianza. Él no dice, a lo mejor entro, quizás puede entrar. No, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con un arpa, oh Dios, Dios mío. Yo estoy seguro que saldré de esta. Y yo volveré a alabar al Señor. Y yo volveré a entrar al templo. Y yo voy a tocar el arpa. Y yo voy a estar allí con el Dios mío. Esa es la esperanza del salmista. Vamos a recorrer una vez más las migas. Se mira a su interior. Después, ¿qué hace? Mira al Señor. Y cuando mira al Señor, cobra fuerza y ánimo. ¿Qué hace? Ora, confía, descansa en el Señor, de que Él va a ser librado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Oramos al Señor? ¿Rogamos al Señor? ¿Lo hacemos con confianza, con seguridad? Fíjense que aquí sí puedes tener seguridad, no es como los positivistas que te dicen di las cosas con confianza, con seguridad y va a ocurrir. No, pero tú sí puedes tener confianza y seguridad porque Dios te la ha dado. Él no te va a dejar en el hueco, no te va a dejar en el hoyo. Nosotros tenemos el privilegio, dice Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia, ¿cómo? Confiadamente. Dios tiene cuidado de nosotros. Descansa en el Señor. Confía en Él. Aquello por lo que estén pasando hoy no va a estar, la noche no va a ser eterna, el día va a llegar. Espera en Dios, confía y descansa en Él. Pero quiero concluir y quiero ir entonces a la pregunta inicial. ¿Qué hace el creyente cuando siente que Dios le ha abandonado? Cuando su dolor, cuando su depresión no ve salida. Todas las migas conducen a un solo sitio. El creyente espera en Dios. Confía en Dios. Descansa en Dios. Pero el salmista intencionalmente nos lo fue repitiendo durante todo el salmo. Y usted seguro está pensando, pastor, yo vi que usted le pasó por arriba del salmo y hay algo que usted no lo mencionó ahí, no lo explicó y está varias veces repetido en el salmo. Claro que no, lo dejé para este momento. Cada estrofa termina de la misma manera. Se lo dije al inicio, pero no lo puse ahora cuando lo dije. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Versículo 5. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Versículo 11. Vamos a repetirlo todo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y el 5 que dice del 43. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Cuando pasamos por momentos de angustia, necesitamos esperar en Dios. Espera en Dios, hermano. Descansa en Dios. Ese es el punto al que conduce todo el salmo. Pero yo quiero darte, para terminar, un detallito más, algo para que tu confianza sea más segura. Un día, hace muchos años, hubo uno que dijo las mismas palabras, muy similares a las del salmista. ¿Por qué me has desamparado? Y aquellos que dicen, bueno, el cristiano no debe decir por qué. Les recuerdo que Jesús en la cruz del Calvario un día dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En el momento en que estaba entregando su vida y cargando con nuestro pecado, experimentó el abandono de Dios, porque Dios no puede estar cerca del pecado. Así que Jesús en ese momento, cargando nuestro pecado, experimentó el abandono del Padre. Y lo hizo para que tú y yo tengamos la plena seguridad de que nunca más estaremos solos. Recuerda que en el pasaje que leía nuestro hermano Franklin, cuando él expira, cuando entrega su espíritu, el velo del templo, que pasa, se raja en dos. Aquello que dividía ese lugar santísimo, ese lugar
que separaba lo santo de lo profano quedó roto, porque a través de la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Así que sí, nos vamos a sentir tristes muchas veces, pero nosotros no estamos solos y no lo estaremos jamás. Y si estás aquí y no conoces a Jesús y no te has arrepentido de tus pecados, yo quiero que entiendas también que tú puedes también experimentar la confianza y la presencia de Dios en tu vida. Debes arrepentirte de tu pecado que te separa de Dios y debes descansar en Jesús. Vamos a orar. Dios bueno, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en la hora más negra de nuestra vida, cuando el dolor sea insoportable, cuando estemos hundidos en la depresión, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Danos ojos para ver tu belleza, tu grandeza en medio de nuestro sufrimiento y que nuestros labios alaben, clamen constantemente a ti, descansando con toda seguridad en ti, Señor. Oh Señor, nuestra alma se abate, pero podemos esperar en ti. Salvación nuestra, Dios nuestro, por Jesús